¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 2 de febrero del 2024. Bueno, compartiendo estos espacios tecnoformativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento. Soy Adriana Bautista, su asesora en la Unidad Curricular Derecho Penal 1. Para los que no me conocen, bueno, soy abogada, egresada de la Universidad Católica del Táchira, especialista en derechos humanos, derecho procesal, especialista técnica en criminalística y criminología, magíster en derecho penal y criminología, doctora en derecho y relaciones internacionales y postdoctora en epistemología. En cuanto a mi trayectoria en el nivel docente, bueno, he dado clases desde el 2005 en la Universidad primeramente Bolivariana de Venezuela, posteriormente en diversas universidades del país como la Fermín Toro, la Bicentenaria de Aragua, la Escuela Nacional de la Magistratura, la Universidad Católica de Táchira, mi alma mater, y hoy en día pues el 100% con el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. En cuanto al área profesional, bueno, fui funcionario del Poder Judicial. Mi último cargo fue juez de primera instancia en funciones de ejecución del sistema de responsabilidad penal de adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira. Aproximadamente estuve en el sistema de administración de justicia venezolano por 20 años. Me separé por razones netamente personales y por seguir pues otra de mis pasiones como es la docencia y la escritura. Em, Sigo pues eternamente agradecida del Poder Judicial y bueno, sigo llevando en mis venas. Amo el Poder Judicial venezolano, del cual pues me siento orgullosa. En este orden de ideas, bueno, ya viéndoles dando la bienvenida a la presentación, vamos a hablar un poquito de lo que es el plan de evaluación. El plan de evaluación consta de 4 compromisos académicos por parte de ustedes, los cuales pues deben cumplir en las fechas indicadas en esa planificación. Es muy importante que cumplan con esos plazos académicos que se asemejan a lapsos procesales y que no pueden ser relajados a voluntad de las partes. Entre ellos, pues está la primera actividad, un mapa conceptual con una ponderación del 25%, un esquema con una ponderación del 25%. Ese esquema tiene un mínimo de 5 cuartillas y máximo 10. El resumen crítico, también una ponderación del 25%, cuyo mínimo en cuartillas de contenido es 10 y máximo 30, y un ensayo con una ponderación también del 25%, con un mínimo de cuartillas de 7 y un máximo de 12. Es muy importante que ustedes lean los lineamientos en cuanto a la elaboración de cada actividad, también se encuentran pues establecidos en esa planificación, que cumplan con los parámetros que están allí y pues es una forma también de regular ese comportamiento académico que deben seguir en el transcurso no solamente de su carrera, sino de la vida. Por eso es muy importante que se atañen a estos parámetros establecidos. No se admiten pues copias y pegues de la web, no se admite plagio. Es muy importante que sus producciones sean auténticas, originales y bueno, ante cualquier inquietud o novedad, sugerencias, se pueden comunicar conmigo a través del aula virtual o a través del abonado telefónico que se encuentra pues inmerso en la planificación. Allí ustedes pueden escribirme perfectamente y yo con gusto pues los atenderé. Igualmente pues no se admiten las entregas de las actividades por ningún otro medio que no sea el aula virtual. Y es muy importante que pues ustedes ante cualquier emergencia o bueno, situación que se les pueda suscitar, se comuniquen con su docente, en este caso conmigo, para poder solventar en el supuesto que efectivamente no puedan cumplir con alguna de las actividades en el tiempo establecido. Sin embargo, el proceso de nivelación también es al término del trimestre. En el plan de evaluación está el lapso para el proceso de nivelación. Este proceso de nivelación versa en el caso de que en mi caso particular como docente, para aquellos jóvenes o aquellos estudiantes que efectivamente hayan aplazado la materia, no la hayan aprobado y pues le falte alguna actividad por cumplir o quieran repetir una para ver qué posibilidades en todo caso tienen de aprobar la materia. Esos son esos supuestos, esos son los lineamientos y solamente el proceso de nivelación se abre
vuelvo y repito para aquellos estudiantes que reprueben la materia. Así las cosas, bueno, en el transcurso de la clase pues también daré la frase que va contenida en la actividad y pues vamos a ya entrar al maravilloso mundo del conocimiento, en este caso del derecho penal. El derecho penal, en este caso es penal general, porque vamos a ver lo que es inclusive la teoría del delito de manera sintética o en síntesis. Por eso es muy importante también que ustedes pues profundicen con estos conocimientos, con estos puntos de manera individual, de forma autodidacta, y que ante cualquier también inquietud que quieran socializar ese conocimiento, bueno, estén prestos en el día de la clase como hoy, o se pueden comunicar conmigo vía WhatsApp y yo también con gusto podemos socializar el conocimiento. Pero es muy importante que ustedes de manera individual lean, lean y lean y estudien y comprendan todos estos aspectos propios y más para los que quieran ejercer el derecho penal, sí, es de litigar y demás, es muy importante pues que conozcan todas estas instituciones, todo lo que es la teoría del delito y demás. ¿Ok? Bueno, el derecho penal es la rama del ordenamiento jurídico que prevé los delitos y las sanciones que le son aplicables. Los delitos pues constituyen comportamientos que producen un daño social. ¿Y qué es delito? Delito es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una pena o con una sanción penal. Eso es delito, que eso lo vamos a ver más adelante cuando desarrollaremos, pues solamente son tres clases, algunos de los elementos del delito de manera general, tanto los positivos como los negativos en la teoría del delito. Ese delito, ese comportamiento que produce pues un grave daño social se contrarresta pues con la imposición de penas, medidas de seguridad o sanciones. Cuando hablo de sanciones, pues esto ya va en el ámbito del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, porque a los adolescentes en Venezuela pues no se le pena, se les sanciona y las sanciones son privativas o no privativas de libertad. En este contexto, pues también nos encontramos con principios constitucionales y legales del derecho penal, entendiéndose pues esos principios como aquel conjunto de garantías, derechos, ideas fundamentales que rigen las actuaciones de quienes participan o toman parte de un proceso penal. Estos principios pues constituyen un límite al poder punitivo de ¿quién? De el Estado. Una característica fundamental y básica para conocer pues, el tipo de Estado es el del alcance de su poder punitivo. Se pudiera afirmar que un Estado con un poder punitivo ilimitado será un Estado autoritario, mientras que un Estado con un poder punitivo limitado será un Estado en donde primen los principios en pro de las personas y por lo tanto estaremos pues frente a un Estado de derecho. Los principios del derecho penal pues son de origen político y jurídico, son de origen político aquellos que se plasman en la Constitución de la República, de origen jurídico aquellos pues derivados de la ley. En ese orden pues de ideas es necesario señalar que nuestra Constitución ha consagrado pues un conjunto de principios y garantías que rigen los destinos del derecho penal en sus aspectos sustantivo y adjetivo, o sea, procedimental y en la parte sustantiva del derecho, los cuales pues encuentran su fundamento en el respeto a la libertad y a la dignidad humana, vale decir, en los derechos humanos. Y cuando están inmersos en la Constitución, pues son los derechos humanos positivizados o los derechos fundamentales. Y bueno, eso se ha denominado en la doctrina el Estado constitucional. Pero ¿cuáles son esos principios constitucionales y legales del derecho penal? Entre ellos, pues está el principio de intervención mínima. Este principio interviene el poder social, el Estado, para determinar si ese derecho de intervención del Estado en la creación de delitos y en la imposición de las penas tiene un trámite, puesto que el objeto se persigue al establecerlo y de qué medios se vale para proteger pues, los bienes jurídicos que debe amparar. También nos encontramos pues con el principio de legalidad, que es de ley o resulta de la ley, ¿no? Según Cuello Colón, que es un que autor del ámbito penal, él dice que el principio de legalidad es el conjunto de normas establecidas por el Estado que determinan los delitos,
las penas y los medios de seguridad con que aquellos son sancionados. El artículo 49, numeral 6 de nuestra Constitución establece que ninguna persona puede ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos o faltas o infracciones en leyes preexistentes. Eso es lo fundamental del principio de legalidad. O sea, nadie se puede ser sancionado o condenado por hechos, delitos que no están establecidos previamente en la ley. Este principio pues, también lo encontramos en el artículo 1 del Código Penal. Nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviera expresamente previsto como punible por ley, ni con penas que no se hubiesen establecido previamente. Es necesario destacar que el principio de legalidad lleva consigo pues, la prohibición de interpretación analógica, es decir, en el supuesto donde la analogía se presenta como la aplicación de una norma contraria al reo, el principio de legalidad la prohíbe claramente, por lo que es ilícito calificar el delito o aplicar una pena mediante la analogía. Lo que no está tipificado, pues no se considera delito. ¿Por qué? Porque afectaría uno de los elementos del delito, que es la tipicidad. Recuerden lo que indiqué al inicio. El delito es un acto típico. Al ser típico es porque hay un hecho que encuadra en una norma penal o en un tipo penal. Y al encuadrar ese hecho en ese tipo penal es donde converge la tipicidad. Si no hay un hecho que no esté descrito en un tipo penal, pues afectaría el principio de legalidad. Lógicamente, no existe ese elemento del delito positivo, existe el elemento negativo de tipicidad, no hay delito. La analogía pues, puede ser permitida muchas veces en derecho procesal, pero no en derecho penal, porque destruye pues, el principio de legalidad. Antes de utilizar la analogía, se debe interpretar. La interpretación analógica pues, también consiste en extender una norma jurídica que regula un determinado hecho a otro semejante no previsto en ella. También, bueno, nos encontramos el principio de tipicidad. Para que un hecho sea típico, como ya lo dije, basta que una ley lo prevea, no importa de qué manera o de qué forma. La tipicidad es un elemento del delito que implica una relación de perfecta adecuación, de total conformidad entre un hecho de la vida real, porque es de la vida real exteriorizado, y algún tipo legal o tipo penal. Es muy importante también que cuando yo hablo de tipos penales son las diversas especies del delito, lo que está contenido principalmente en el libro segundo del Código Penal. No es tipos de pena, que es diferente. Soy enfática en esto porque he visto muchos estudiantes que cuando yo les indico, por favor, clasifíqueme los tipos penales, me clasifican son los tipos de pena. Arresto, detención domiciliaria, presidio, prisión, o sea, no, 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 no. Esos son tipos de pena, y en este caso son tipos penales, que es ese hecho de la vida real reflejado en una norma, en una ley que lo adecua y lo describe. Y eso está, pues, principalmente en la norma sustantiva, en el Código Penal. No obstante, también existen leyes especiales y leyes orgánicas que describen tipos penales y que también pues, se pueden ser imputados a una persona por esas leyes especiales penales o por esas leyes orgánicas, ¿ok? En esa pues perfecta adecuación se entiende pues por tipo legal la descripción de cada uno de los actos, acciones o omisiones que la ley penal considera delictivos. Muchos autores allí como Mendoza señala que la tipicidad pues no debe confundirse con el de legalidad. La tipicidad es aquella cuando la acción humana pues viola una norma, sino además debe reunir otros elementos de encuadre en alguna de las figuras que establece el Código Penal o en leyes especiales, como ya lo dije. ¿Ok? Por eso es muy importante, pues, establecer el tipo y que el hecho encuadre en ese tipo penal. También nos encontramos, pues, con el principio de culpabilidad, que en su aceptación estricta, el hecho debe haber incurrido en culpa como condición de la responsabilidad penal. Es necesario, pues, relacionar el acto no solo con la disposición legal que lo incrimina y sanciona, sino también con la persona del sujeto activo del mismo. ¿Quién es el sujeto activo? El agresor, el victimario, el que ejecuta la acción, el que ejecuta el delito. Y va a averiguar pues las circunstancias en medio de las cuales actuó y también su estado físico y mental, porque efectivamente pues hay que considerar todas estas circunstancias para verificar si hay culpabilidad.
El artículo 61 del Código Penal dice que nadie puede ser castigado como reo del delito no habiendo tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye, excepto cuando la ley se lo atribuye como consecuencia de su acción o omisión. Allí nos encontramos en los llamados delitos culposos, porque si bien es cierto, no puede existir intención, no tenía la intención de hacer ese daño, por efectos o por otros elementos, pues se ejecutó el delito. En los casos de delitos de homicidios culposos o lesiones culposas, que los elementos serían negligencia, imprudencia e inobservancia principalmente. También hay otros tipos de culpa, pero pues bueno, eso lo vamos a ver más adelante para no entrar en esos aspectos porque eso forma parte de la teoría del delito. El concepto de culpabilidad, según el Grisanti Aveledo, dice que es el conjunto de presupuestos que fundamentan la reprochabilidad personal de la conducta antijurídica. La imputabilidad, pues, es un supuesto indispensable de la culpabilidad. Es por ello que el autor se refiere a que la imputabilidad se le llama la capacidad de culpabilidad. Para ser culpable hay que ser imputable. Por lo tanto, toda persona culpable tiene que ser necesariamente imputable. ¿Y cuál es la imputabilidad? Bueno, en primer lugar, por términos de edad. En segundo lugar, o por otros aspectos como que esté pues consciente de sus actos, ¿no? Que no tenga ningún tipo de enajenación o patología psiquiátrica que pueda afectar el grado sí, de actuación, de intención, ¿ok? Entonces, para ser culpable, pues hay que ser imputable, por lo tanto, pues toda persona culpable tiene que ser necesariamente imputable, pero no toda persona imputable es culpable, porque pueden pasar excepciones a la culpabilidad, que lo vamos a ver en la teoría del delito como causas de justificación o eximientes de responsabilidad. Em, Igualmente, pues bueno, ahí él habla de las teorías en cuanto a la culpabilidad, una teoría psicológica y la teoría normativa. La psicológica, pues según ella, la culpabilidad tiene un fundamento puramente psicológico, por eso se llama teoría psicológica, que se desarrolla de acuerdo con el concepto de conocimiento y voluntad que domina el autor del acto en el momento de su ejecución, y la teoría normativa que sustituyó en parte pues a la psicológica partiendo de los referentes técnicos de los autores como Goldschmidt y otros autores alemanes que sostuvieron el concepto de culpabilidad no está solo sobre el plano psicológico de conocimiento y voluntad, sino que es un proceso que puede ser atribuible a una motivación reprochable del autor. Este proceso, pues, de motivación que conduce al autor a esa situación psicológica o culpabilidad y que va inmerso, pues, lógicamente, esa intención del dolo y, pues, lógicamente, culpa. Es reprochable si esas circunstancias internas y externas que rodean esa acción demuestra que a dicho autor le era exigible otro comportamiento psíquico distinto del que ha observado. De ahí el surgimiento de los conceptos de reprochabilidad y de supuesto de exigibilidad. Siguiendo pues esa idea en la teoría normativa, la culpabilidad no se agota en el nexo psíquico entre el autor y su hecho, aunque en el nexo debe existir, lógicamente, para hablar de culpabilidad. Lo que es posible cuando el hecho realizado se le puede formular un juicio de reproche al sujeto, el cual no puede basarse simplemente en esa relación psicológica entre el sujeto y su hecho, sino que se tome en cuenta la relación de sujeto con la norma. La culpabilidad es normativa porque es una referencia a la norma de valoración del legislador, a un juicio de valor propiamente de desaprobación. ¿Por qué? Porque esta es una conducta antijurídica, de reproche, en razón de esa conducta que es contraria al deber impuesto de la norma. Por eso hablamos de que es necesario que exista ese choque entre esa conducta que debe ser y que debe estar de acuerdo a las normas implementadas por el Estado y esa conducta contraria que choca, por eso es una conducta antijurídica. También nos encontramos con el principio no bis idem. Este principio pues habla que no dos veces por lo mismo, no dos veces sobre una misma cosa. Su explicación, la persona juzgada por un hecho no puede ser procesada otra vez en razón del mismo hecho. Significa que ninguna persona puede ser castigada nuevamente por los hechos que fueron objeto de una sentencia anterior. El artículo 49, numeral 7, establece
que ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente. Un ejemplo de esto, bueno, sucedió, no sé exactamente pero en qué contexto, en qué país, pero sí nos explicaban mucho, recuerdo cuando estaba estudiando, que cierta persona fue castigada o condenada por la ejecución de un homicidio, que esta persona pues había matado a su esposo y que había sido condenada, que todas pues las evidencias dieron que si era culpable de ese homicidio, aunque el cuerpo nunca se consiguió. Esta persona cumple su condena, sale en libertad y estando haciendo sus labores cotidianas, ve al que era su esposo, que hacía vida y al que la habían condenado porque lo había matado. ¿Qué hizo esa persona? Pues observó, vio sus movimientos, lo estudió y en cierto momento ejecutó, lo mató. Y ella esperó que llegara pues efectivamente la policía. Cuando la arrestan y demás, pues se dice, no, pero es que él era el que yo con el que pagué la condena. O sea, no la pudieron detener, no la pudieron apresar porque ella ya había pagado la condena por esa persona que en un principio dijeron que la había matado y la condenaron y cumplió condena por ese delito. Entonces, ahí sí ejecutó el acto, pero ya había pagado condena y no la pueden castigar dos veces por lo mismo. ¿Ok? Eso es un ejemplo de manera general. El principio de irretroactividad de la ley, excepto cuando imponga menor pena, significa pues que ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena, eso por principio de favorabilidad inclusive, ¿no? Las leyes de procedimiento pues se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aún en los procesos que se hallaren en curso, pero en los procesos penales las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo conforme a la ley vigente para la fecha en que se promoviera. Cuando haya dudas, se aplicará la norma que beneficia al reo, que eso es el indubio pro reo, establecido en el artículo 24 de la Constitución. Por otra parte, pues el principio de la imprescriptibilidad de la acción penal en delitos de lesa humanidad, violaciones graves o de los derechos humanos y los crímenes de guerra. El Estado está obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía. Son imprescriptibles. Igualmente, en el momento que son declarados penalmente responsables, o sea, la persona por este tipo de delitos, pues no se le, en materia de ejecución o en fase de ejecución, no tienen beneficios procesales. ¿Ok? El principio de lesividad, lo que no le haga daño a nadie no puede ser castigado por la ley. En todo delito debe haber un bien jurídico lesionado, exige que las consecuencias y repercusiones del hecho sean socialmente relevantes que se proyectan en la sociedad. Por daño o lesión ha de entenderse como la forma, la pérdida, destrucción o disminución de un bien jurídico o daño real, o al menos la creación de un riesgo innecesario e indebido o indebido daño potencial o un peligro concreto. Algunos sectores de la doctrina hablan de conductas idóneas para lesionar pues, bienes jurídicos, peligro abstracto, temido. Si el concepto se limita pues, al daño público propio de todo delito, como alarma social, mal ejemplo, estímulo a la desconfianza en el orden jurídico, desvinculándolo pues, de esa relación con esos bienes jurídicos concretos contra los cuales en todo caso atentaría. Se difuminaría en todo caso lo que el principio quiere precaver y garantizar. El daño público pues se caracteriza o se produce por esa afectación de ese bien jurídico, no por otras causas, y es solo una resonancia suya. El bien jurídico puede ser individual, social o estatal. El bien jurídico pues también implica siempre una valoración masiva y universal. Se trata de ciertas relaciones sociales que son consideradas pues democráticamente esenciales para el sistema elegido con relación a todos sus miembros, como es el caso de la vida, el honor, de la libertad.
Por otra parte, pues los bienes jurídicos protegidos por su sistema penal están en una relación teleológica con aquellos que constituyen sus bases y condiciones, es decir, que tienden a asegurar la libertad e igualdad material de los sujetos. En tanto que los bienes colectivos, pues consisten en la realización social basada en la satisfacción de las necesidades del funcionamiento ¿de qué? Del sistema social. ¿Ok? También pues vemos que existe el principio de humanización de la pena. Todo castigo debe estar libre de crueldades innecesarias. Esto incluye ¿qué? La tortura, los tratos crueles y degradantes. Por eso es una humanización de la pena. La pena pues sí efectivamente puede ser corporal porque restringe la libertad personal. Esta pena pues no debe ser de manera física, torturando al condenado o agrediéndolo o ejecutando algún tipo de trato cruel o degradante con ese condenado. Solamente la restricción de la libertad. Trascendencia mínima de la pena no sobrepasa de los 30 años. En Venezuela nuestras penas no sobrepasan de 30 años. Inclusive en materia de adolescentes no sobrepasan de 10. En materia de responsabilidad penal de adolescentes no se le aplica dosimetría penal. ¿Qué quiere decir esto? Que si un adolescente en un mismo hecho violó diversas normas o diversos tipos penales, no se le va a sumar la 10 más 10 más 10 si son delitos graves. Solamente hasta 10 se le aplica así habiendo violentado con un mismo hecho varios tipos penales. Cosa diferente pasa en adultos con el concurso ideal y real de delitos, que si en un mismo hecho, supongamos violó, cercenó la vida y robó, pues se le aplicaría los concursos de delitos y se le agravaría, atenuaría la situación dependiendo del contexto. Pero eso es la llamada dosimetría penal, entonces se le sumaría, pero tampoco puede exceder de 30 años. La pena no debe recaer en nadie más que en la persona pues imputable. Los de la familia no tienen que sufrir ni todo ni parte del castigo. Los de las penas son totalmente individuales. Los delitos son castigados pues a la persona que los cometió. Aún así, pues siempre hay una trascendencia, por ejemplo, daños indirectos en el supuesto caso que pues efectivamente la persona está privada, es condenada, pues la afectación psicológica moral de la familia, pero eso es otras situaciones, pero como tal, el castigo o la parte dura de la ley va es a quien ejecutó el delito, ¿no? Igualmente, pues el artículo 3 número 4 de la Constitución dice que la pena no puede trascender, como ya lo dije, de la persona condenada, no habrá condenas a penas perpetuas o infamantes, tampoco tenemos penas perpetuas, o sea, toda la vida ahí, no hasta 30 años, las penas privativas de libertad no excederá de 30 años. ¿Ok? Y bueno, también nos encontramos con el principio de territorialidad, que es el ámbito espacial también que vamos a ver en la próxima clase, ámbito validez temporal y espacial de la ley. El ámbito espacial de la ley está regulado por el principio general de territorialidad, consecuencia de la soberanía. El artículo 3 del Código Penal consagra específicamente el principio de territorialidad, según el cual la ley penal se aplica a todos los delitos cometidos dentro del territorio del Estado, no se pueden aplicar delitos cometidos fuera del territorio estatal. Se entiende pues por territorio todos los espacios donde el Estado ejerce su soberanía, tanto en tierra como en el mar territorial, incluidas las aguas interiores, el espacio aéreo territorial, los buques, aeronaves, distinguiendo pues también la parte bueno, sí, del agua, del mar territorial, de la parte de los mares, todo eso. Igualmente, pues las sedes de las misiones diplomáticas en el extranjero. Por el principio real de protección de la ley penal se aplica a determinados delitos cometidos fuera del territorio nacional o por el principio de la comunidad de intereses a delitos internacionales, que esos son excepciones al principio de territorialidad. ¿Ok? Y el principio de igualdad ante la ley penal no admite excepciones sin perjuicio de determinadas inmunidades o prerrogativas procesales reconocidas constitucionalmente o como son las inmunidades parlamentarias. Pero pues eso también son excepciones al principio de igualdad ante la ley. Y el principio de protección de la víctima, el Estado pues tiene la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que les sean imputables o sus derechos, incluido pues el pago de daños y perjuicios.
Para ser efectivas las indemnizaciones establecidas en este artículo, también pues el Estado protege a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados. Esto en cuanto a los principios, a la conceptualización del derecho penal. Ahora con respecto a la ley penal, nos quedan 9 minutos, vamos a hablar rapidito. Podemos definir a la ley penal como la expresión del poder público debidamente establecido, en el cual se señala de manera objetiva y justa los delitos, las penas y las medidas de seguridad. La ley penal es la que define los delitos y las faltas, que determinan las responsabilidades específicas de las penas o medidas de seguridad que las distintas figuras delictivas o de los peligros pues, sociales que le corresponden. La Constitución y otras fuentes del derecho. La Constitución, pues, es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico, pero su desarrollo, pues, está también disgregado, pues, en parte de la ley, ¿no? Pero es la máxima, pues, ley, por decirlo, constitución, constitucionalmente, ¿no? Porque la ley penal, pues para ser válida, debe atenerse a la Constitución, mientras que el principio de legalidad y la reserva de la ley orgánica limitan a las fuentes del derecho penal. En nuestra Constitución garantiza el principio de legalidad, también como ya lo indiqué, e incorporado en el artículo 49, numeral 6. ¿Ok? En el marco que nos presentan este principio, la aplicación de las fuentes del derecho en concreto en el derecho penal, pues se limita mucho en cuanto a la ley y a los decretos leyes. Por ejemplo, los decretos ley en principio no son leyes bajo el prisma del principio de legalidad, pudiendo únicamente ser fuente del derecho penal cuando respeten la limitación que no pueden crear figuras constitutivas de delitos ni establecer o agravar penas. La costumbre puede ser una de las fuentes del derecho penal, por ejemplo, cuando con base a ello, perdón, se regula una actividad o el ejercicio legítimo de un derecho. Pero la costumbre no puede establecer pues delitos ni determinar penas, ya que también limita el principio de legalidad. Esta limitación también aplica para el caso de la costumbre internacional como fuente de derecho. Los principios generales del derecho al regir en defecto de la ley o costumbre y la tutela del principio de legalidad hace que estos principios difícilmente actúen como fuente del derecho penal, lo que no quita, entre otras funciones, pues su rol esencial en la interpretación del derecho. Y bueno, el principio, las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales solo son consideradas fuentes del derecho cuando se hayan incorporado al ordenamiento interno mediante su publicación, ¿en dónde? En la Gaceta de la República Bolivariana de Venezuela. La expresión fuentes de derecho penal pues tiene en realidad dos acepciones. En primer lugar, se emplea para designar la autoridad encargada de dictar la norma jurídica y también se emplea para referirse a la forma que el derecho objetivo asume en la vida social, en la forma como se manifiesta. Esta segunda sección pues habla ya propiamente de las fuentes del conocimiento. En las fuentes de producción, pues entendemos por fuentes de producción del derecho penal a la autoridad o voluntad jurídica que dicta las normas jurídicas penales. En el derecho penal, la única fuente de producción es el Estado. Él es el único que puede dictar normas jurídicas penales que determinan los delitos porque solo él es el titular exclusivo y excluyente de cuál derecho, del derecho subjetivo, que determina cuándo un acto es delito y cuál es la pena aplicable a la persona que lo perpetra. Solo el Estado puede y debe juzgar a las personas que cometen delitos determinados y solo él puede y debe aplicar las penas correspondientes. Entonces, la fuente directa, pues, es el Estado y la ley penal como tal. Fuentes de conocimiento, se suele citar como fuentes de conocimiento, pues la ley, la jurisprudencia, la doctrina en materia penal. En Venezuela se rige el principio de legalidad de los delitos y las penas, y en la ley penal la única fuente directa de conocimiento. Solo la ley penal describe los delitos y las sanciones aplicables a las personas que cometen delitos. El principio legalista está consagrado tanto en la Constitución como en el Código Penal. Eso en cuanto a las fuentes, la diferencia entre ley y penal y norma, la diferencia pues según autores es muy sutil, o sea, es bastante pues controversial, inclusive según los doctrinarios. Algunos dicen que el delincuente no viola la ley penal, sino algo que está por encima de ella y es la norma. La ley penal ni prohíbe ni ordena, se limita pues a describir. Las características de la ley penal es que es exclusiva en virtud del principio de la legalidad de los delitos de las
personas, es liberal, consagra la garantía de la libertad, es obligatoria, obliga a las personas que están en el territorio de la República, en ciertos casos la ley penal se aplica a los autores de delitos perpetrados en el extranjero, es ineludible, solo puede ser derogada por otra ley penal, los jueces no pueden derogarla. Sí pueden aplicar el control difuso y el control constitucional, pero bueno, esas son excepciones. Es igualitaria, es constitucional, para que sea válida debe adaptarse plenamente en el fondo y en la forma de la Constitución Nacional. Si una ley no se adapta a la Constitución, puede ser atacada por un recurso de constitucional. La Constitución está por encima de las leyes ordinarias y están subordinadas a su validez y a aquella. Bueno, con esto pues concluimos ya prácticamente la unidad 1 y parte de la unidad 2 del programa de Derecho Penal de manera sintética, muy resumida. Por eso vuelvo y reitero, tienen que ustedes de manera autodidacta profundizar todos estos aspectos relevantes en el ámbito del derecho penal. En cuanto a la frase que debe ir, y esto va para la actividad 1 y 2, vive tu vida como si cada acción fuera a convertirse en una ley universal. Vive tu vida como si cada acción fuera a convertirse en una ley universal. Vive tu vida como si cada acción fuera a convertirse en una ley universal. Esto lo dijo Immanuel Kant. Esta es la frase para la actividad 1 y para la actividad 2. Para la actividad 3 y 4, pues posteriormente en las clases que serán programadas, ah, la señalaré. Bueno, fue un gusto haber compartido estos espacios tecnoformativos con ustedes. Los invito a que en próximas oportunidades también de manera virtual estén presentes y ante cualquier novedad o inquietud se puedan comunicar conmigo a la brevedad posible. Feliz fin de semana, Dios los bendiga y estamos en contacto. Hasta luego.